Vale, buenas tardes a todos y a todas, o buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo veáis esto. Eh, vale, estamos comenzando ahorita. No sé si, bueno, algunos de vosotros no habéis tenido problemas para entrar, pero yo acabo de poder entrar recién a las 8:10. Notifiqué a coordinación. Jimena me está corroborando que se acaban de arreglar un problema, que no sé qué pasaba, no dejaba entrar en los cursos. Vale, entonces vamos a continuar hoy con lógica. De hecho, vamos a comenzar terminando lo que nos quedó pendiente. Recordemos que la semana que viene, el jueves, vamos a tener las prácticas. 1 hora y media para 1 hora y 20 para cada grupo. Es el mismo grupo A, pero partido en tres. ¿Ok? Entonces, pues vamos allá. Ahí vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios de repaso de todo lo que hemos visto de lógica, ¿vale? Entonces, nos quedamos aquí. Decíamos que, aunque las fórmulas las van a tener en el examen, por ejemplo, pensando en el examen, hay dos preguntas que tenemos que hacer a la hora de decidir qué fórmula de las que hemos visto, bien de permutaciones, bien de variaciones o de combinaciones, tenemos que usar en un problema determinado. Entonces, las dos preguntas son, ¿importa el orden? Si el orden importa, entonces tenemos dos alternativas: o es un problema de permutaciones o es un problema de variaciones. Y la otra pregunta, bueno, y si el orden no importa, entonces es un problema de combinaciones propiamente dicho. La otra pregunta que hay que hacer es si hay repetición o no hay repetición. Entonces será, tenemos permutaciones, variaciones y combinaciones con y sin repetición. Y hoy vamos a ver las combinaciones con repetición. Entonces, estas son las dos preguntas que tenemos que hacernos a la hora de resolver un problema de estos, ¿no? El contexto del enunciado literal del problema es lo que nos va a dar pistas si el orden importa o si hay repeticiones o no. Entonces, como les dije, el jueves que viene, no este, sino el siguiente, el de la otra semana, vamos a hacer ejercicio de repaso de todas estas cosas, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a ver un par de problemitas. Bueno, uno, no sé cuántos hay aquí. Una combinación con repetición es una repartición de K objetos posiblemente indistinguibles. Eso lo que significa es que estamos hablando de copias, o por lo menos, bueno, copias o repeticiones de objetos. Qué sé yo, en una palabra puede haber varias letras repetidas. ¿Ok? Por ejemplo, como el ejemplo este que está aquí abajo. Entonces, una combinación con repetición es una repartición de K objetos posiblemente indistinguibles de n tipos distintos. El número posible de combinaciones con repetición es un número combinatorio, ¿ok? Pero no es n de k en k, sino n más k menos 1 de k en k. Entonces, la fórmula es la fórmula de este número combinatorio que tengo, ¿ok? Las permutaciones, las combinaciones con repetición también se calculan con un número combinatorio. Si fueran sin repetición, sería n de k en k. Por ejemplo, formar grupos de k integrantes de un total de n personas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos grupos se pueden formar de 4 personas entre 96 estudiantes? Pues sería 96 de 4 en 4. Vale. Esas son las combinaciones sin repetición. Ahora, con repetición, sí, la pregunta, como esto es un problema de conteo, porque en realidad lo que estamos es contando las posibilidades que hay, al final la respuesta será un número. Ese número se calculará dependiendo como dije, de la respuesta a estas dos preguntas, si el orden importa y si hay repetición o no. Entonces usaremos una de 6 fórmulas. Esta es la sexta fórmula que estamos dando, porque por cada hay permutaciones, variaciones y combinaciones, y en ambos casos hay con y sin repetición. Entonces, en total tenemos 6 fórmulas. Estas fórmulas se ponen en una hoja en el examen, así que no tienen que memorizársela. Lo que hay que hacer es saber cuándo usar cada cosa. Entonces,
Para entender un poco de dónde sale esta fórmula, el problema es equivalente a escoger n menos 1 posiciones de n más k menos 1 posibles. Para entender esto, vamos a la lámina siguiente ahora mismo y vamos a representar los k objetos con estrellas, como si todos fueran iguales, k estrellas sin distinción, y con barras los n menos 1 separadores necesarios, y entonces vamos a obtener el número combinatorio con esta fórmula. Esto es el spoiler de la página que viene. Por ejemplo, posibles grupos de 3 letras de los 4 tipos. Tenemos letras A, B, C y D. Y queremos grupos de 3 letras. Se puede en el mismo grupo tener 3 A's, 3 B's, etcétera. O 2 A's y una B, ¿ok? Admitiendo repetición. Como son grupos, el orden no importa. Si estuviéramos hablando de palabras, ya la historia cambia. Pero como son grupos de 3 letras o conjuntos, vamos a meter en una bolsa papeles con la letra marcada. Y entonces no importa en qué orden metamos allí. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Bueno, esto es la mera aplicación de la fórmula esta. Ahora, la página siguiente nos va a ayudar a entender por qué por qué esta representación con estrellas y barras funciona. Entonces, pongamos un ejemplo un poco más manejable. Palabras de 2 letras de los 3 tipos siguientes. ¿Ok? Es como el ejercicio anterior, pero en vez de tener 20 combinaciones, vamos a tener solamente 6, entonces vamos a poder ilustrar lo que está pasando. Entonces decíamos que calcular las posibles palabras ahora, porque podemos ponerle aquí palabras, posibles palabras de 2 letras de los 3 tipos siguientes, admitiendo repetición sin importar el orden. ¿Ok? Sin importar el orden significa que la palabra BC es lo mismo que la palabra CB y que la AC es lo mismo que la CA. En realidad esto es una notación abreviada, ¿de acuerdo? Porque si no importa el orden, quizás es más conveniente representar los grupos como pares, representarlos así, pero bueno, la notación está con palabras es más breve. Por ejemplo, para el grupo de 2 letras, estas dos, y no importa el orden, entonces, viéndolos como conjuntos, esto es lo mismo que esto, ¿ok? Como conjuntos. Por supuesto que como palabras tenemos una notación más corta, pero fíjense que como estamos diciendo que el orden no importa, entonces son combinaciones, si el orden no importa, son combinaciones, pero fíjense que no repetimos, por ejemplo, aquí no está la palabra BA, CA o CB, no están, porque ya se considera que están representadas aquí. ¿Ok? ¿Cómo va esto de las estrellas y las barras? Entonces tenemos posibles palabras de 2 letras, K es igual a 2, de los 3 tipos siguientes, N es igual a 3. ¿Ok? Entonces, miren cuál es la idea. Miren cuál es la idea. Como hay 3 tipos, en realidad, si queremos plantear el problema de esta forma, solo necesitamos 2 separadores para crear 3 tipos distintos. Digamos que aquí esto corresponde a las A's, a las B y a las C. Entonces lo que pongamos aquí significa, si ponemos aquí 2 objetos, significa que tenemos 2 A's. ¿Ok? O si ponemos aquí en B 2 objetos, 2 B y así, pero solamente vamos a poner 2. ¿Ok? Entonces, en un principio no nos importa distinguir una estrella de otra, sino que lo que va a distinguir finalmente de qué tipo de letra estamos hablando es en qué casilla la estamos poniendo. Y para ponerla en una de 3 casillas, solo necesitamos 2 separadores. Por eso el n-1 en la fórmula. ¿Ok? Necesitamos n-1 separadores para clasificar en n tipos, en n casillas, vamos a decir. ¿Ok? Ahora, fíjense que si a eso le sumamos, si al n-1 le sumamos los k objetos que queremos repartir entre las n-1 casillas, entonces nuestro problema se convierte, ahora se ve aquí, nuestro problema se convierte en un problema de elegir 2 objetos de entre n-1 más k posibles. Fíjense, por ejemplo,
Aquí tenemos las dos letras que las vamos a representar con estrellas. Y aquí están los dos separadores. Entonces, esta configuración que está aquí nos está poniendo las dos letras antes del primer separador. Eso lo vamos a entender como que son dos AES. Entre los dos separadores no hay ninguna estrella y después del segundo separador no hay estrellas, que quiere decir entonces que no hay ninguna C, no hay ninguna B y tenemos dos AES. ¿Ok? Entonces, de las cuatro posiciones que tenemos, ahora vamos a pensar como que cada una de estas cosas representa una posición, donde vamos a poner las estrellas. Y aquí tenemos todas las configuraciones posibles. Si sacamos esta cuenta, eso nos va a dar 6 y aquí están las 6 configuraciones posibles. Poner las dos estrellas, es decir, elegir las dos primeras posiciones, son estas dos. O elegir la posición 2 y 3, porque la primera posición aquí en esta configuración es la barra. Si elegimos las posiciones 2 y 3 para poner las estrellas, esto se interpreta diciendo, como antes de la primera barra no hay estrella, no tenemos AES. Como tenemos las dos estrellas entre las dos barras, esto corresponde a tener aquí dos Bs. Y después de esta barra no tenemos estrella, no hay ninguna C. ¿Ok? Esto significa BB. Esta es la configuración BB. De hecho, esta es la configuración AA. Y esta será la CC. Las dos estrellas están después del segundo separador. Esto corresponde a haber elegido de las cuatro posiciones que ahora tenemos, de las cuatro, sí, de las cuatro, pensamos todo esto como posiciones, de las cuatro posiciones escogemos las dos últimas. Aquí están. Las otras tres formas de escoger estas posiciones es, escogemos la primera y la tercera, y entonces la segunda es una barra y la cuarta también. Escogemos la primera y la cuarta, y entonces las dos posiciones del medio son barras. O escogemos la segunda y la cuarta. Entonces, traduciendo ahora esto en términos de que en la primera, antes de la primera barra tenemos AES, entre las dos barras tenemos B y después de la segunda barra tenemos C, la traducción de esto se puede hacer o bien con estos números, diciendo 2 para la primera posición, 0 entre las barras y 0 después de la barra. Eso corresponde a esto. Pero si acordamos que el primer número corresponde a AES, el segundo a Bs y el tercero a Cs, lo que vamos a tener aquí son dos AES y bueno, no aparecen ni B ni C. Análogamente, este caso corresponde a poner 2 en la posición del medio. De manera que antes no tenemos ninguna letra y no tenemos ninguna A ni ninguna C. Así que tenemos 2B. Entonces tenemos tres formas de interpretar esto, pero la idea aquí es que si vamos a admitir repeticiones en combinaciones, el problema se reduce, como hemos dicho. Ahí lo ilustré con un ejemplo pequeño que se puede calcular y se puede usar todas las configuraciones, pero corresponde a escoger o bien n-1 posiciones de n más k-1 posibles, o lo que es lo mismo, porque fíjense que este número combinatorio es lo mismo que este, y de hecho lo que yo hice fue escoger k posiciones de n más k-1 posible, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo que hice en el ejemplo este fue escoger dos posiciones para poner las letras. ¿Y de cuántas posiciones posibles? Pues de 4. ¿Ok? Esto es lo que hemos hecho. Y se puede hacer o escoger n-1 posiciones o escoger k. Es la misma cosa. Este número combinatorio y este son el mismo. ¿Ok? Bueno, ya de esto haremos un poco más ejercicio después en la práctica, pero entonces, ¿cómo usar esto? Porque al final del día, más allá de la comprensión de la obtención de la fórmula, lo que tenemos que hacer es identificar en este problema, aquí lo dice abiertamente, admitiendo repeticiones y la palabra grupos de tres letras, nos sugiere que el orden no importa. ¿Ok? Entonces estamos hablando de combinaciones con repetición. Estos son los dos indicadores que tenemos que buscar en cualquier problema de este estilo. Si el orden importa o no. Si el orden importa, estamos hablando de permutación o de variación. Y si se admiten o no repetición, pues entonces nos decantamos por una de las fórmulas la fórmula que sea conveniente, ¿no? Y si no importa el orden, es combinaciones. Entonces puede ser con repetición o sin repetición. ¿De acuerdo? Y bueno, digamos que como moraleja importante aquí es que las combinaciones con repetición también se calculan con un número combinatorio, solo que ya no es n de k en k,
sino que es n más k menos 1 de k en k, o n más k menos 1 de n menos 1 en n menos 1. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Todos los números son iguales. Vale, perfecto. Entonces, volvamos a la lógica de predicados. Hemos hablado de lógica proposicional, eh, donde las afirmaciones susceptibles de ser verdaderas o falsas no involucran ninguna variable, ¿ok? Pero algunas afirmaciones lógicas encierran una estructura más compleja y esa complejidad va a estar reflejada por la presencia de variables. La lógica proposicional en este caso es limitada. La lógica de primer orden se encarga de analizar enunciados con predicados. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es un predicado? Bueno, ya lo vamos a definir, pero aquí vamos a poner varios ejemplos. X menor que 4. Entonces hemos introducido, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo será con respecto a la lógica proposicional donde afirmamos, por ejemplo, X menor que 4, no sé, esto no es ni verdadero ni falso. Esto es un predicado. Esto dice que X es menor que 4. Para que sea verdad, pues tenemos que decir que vale X. Los nuevos ingredientes son variables y cuantificadores. Cuantificadores. Ya los vamos a ver. Esta es la cosa nueva que añade la lógica de predicados en relación a la lógica de proposiciones. Para todo entero X, aquí está, lo vamos a poner, esto está para todo, es un cuantificador. Para todo entero X, si X es múltiplo de 4, entonces X es par. ¿Ok? Aquí sí que en una, esto se ha convertido en una proposición, pero bueno, un poco más compleja porque involucra variables. Para todo entero X, si X es múltiplo de 4, entonces X es par. Aquí sí que podemos decir si es verdadero o es falso, porque si X es múltiplo de 4, significa que X se escribe como 4 por algún cociente. ¿Ok? Y por supuesto que es par, porque se puede escribir así. ¿Ok? Pares significa múltiplo de 2, pues múltiplo de 4 y ya está. Esto es verdad. Para todo entero, ¿vale? Para todo número entero X, si pasa esto, también pasa esto. Y es cierto, aquí está. Pero entonces fíjense que hay una sutileza. Aquí arriba no tenemos ningún cuantificador. Simplemente el predicado es X menor que 4. Ya después vamos a ver cómo escribir esto en términos de cuantificadores y tal. Todos los planetas tienen una órbita elíptica. Todos los planetas tienen una órbita elíptica. Bueno, esto es verdad a la luz de la mecánica clásica. ¿Ok? A la luz de la gravitación universal y que la gravedad, la fuerza de gravedad entre dos cuerpos es una fuerza central, uno puede deducir que es cierto, las órbitas son elípticas, entendiendo incluso la circunferencia como una elipse donde los focos colapsan en el centro. Esto es verdad también. No está escrita bueno, ya lo vamos a escribir después en términos de variables y cuantificadores. Existe un entero Z tal que Z es igual a Z más 1. Este es otro cuantificador. Vamos a tener cuantificadores de dos tipos, para todo o existe. Este también es del estilo para todo. Podríamos decir para todo planeta X, X tiene una órbita elíptica. Ahí estaríamos metiendo una variable. Pero bueno, como estoy diciendo, son afirmaciones, también son afirmaciones, pero más complicadas o más complejas que las proposiciones. ¿Ok? Porque involucran ahora una de dos cosas o ambas, variables y cuantificadores. Los cuantificadores, vamos a verlos ahorita, son el para todo y el existe. ¿Ok? Existe un entero Z tal que Z es igual a Z más 1. Bueno, esto es verdad. Z igual a 0. Z igual a 0 cumple con esto. Si X es un entero, entonces X es natural. Esto es falso. Esto es falso porque menos 1 es entero, pero no es natural. O el propio 0 es entero, pero no es natural. ¿Ok? Pero bueno, si X es entero, entonces X es natural. Vale.
involucran variables. Entonces, la cosa nueva con la lógica de primer orden, con la lógica de predicados, es que tenemos variables y cuantificadores. Entonces, vamos a poner un poco de formalidad aquí. ¿Qué es un predicado? O una afirmación lógica también se le llama. ¿Qué es un predicado? Entonces, en un predicado, es una afirmación, como antes, las proposiciones lógicas son afirmaciones, pero esto hace referencia a una propiedad o a una relación entre varios objetos, que son, dependiendo de lo que valgan esos objetos, o sea, son variables, ¿ok? Esto va a ser verdadero o falso. De forma que al sustituir estas variables por valores concretos, ¿ok? El resultado de reemplazar dichos objetos por los valores correspondientes es una afirmación lógica. De manera que es como si tuviéramos aquí una familia de proposiciones. Una proposición es una afirmación específica, concreta, susceptible de decir si es verdadero o es falso. Por ejemplo, x menor que 4, esto no es una proposición lógica, es un predicado, porque a menos que digamos de qué x estamos hablando, no vamos a poder saber si x es menor que 4 o no lo es. ¿De acuerdo? Por eso, en el ejemplo del predicado p de x, igual, dado por, un poco el ejemplo, p de x dado de esta manera x menor que 4, este es el predicado, para poder saber si esto es verdadero o falso, vamos a tener que sustituir x por algún valor numérico. Y entonces, dependiendo del valor numérico, vamos a tener una afirmación lógica que dirá, por si x vale 3, 3 es menor que 4, vale, será cierta. O si x es 5, 5 es menor que 4, entonces será falsa. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es que estamos introduciendo variables, x1, x2, xn. Esto sigue siendo una afirmación que relaciona las variables estas de alguna manera y se transforma en una proposición cuando cambiamos las variables por valores concretos. Entonces, por eso digo que también podemos pensar que un predicado puede pensarse como una familia de proposiciones, una para cada selección de n valores concretos de su variable. En este caso, que depende de n variables. ¿Okay? Entonces, claro, si se transforma en una proposición lógica, en una proposición, esto tiene un valor de verdad que depende, por supuesto, de los valores concretos que le hayamos dado a las variables. Por ejemplo, sea P de X, la afirmación, X es un reptil. Ese es el predicado. ¿Ok? X es un reptil. Pues esto no es ni verdadero ni falso hasta que digamos quién es X. Entonces, por ejemplo, P de serpiente es verdadera porque una serpiente es un reptil, mientras que P de gato es falsa porque un gato no es un reptil. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto dice algo, pero afirma algo de un sujeto desconocido, de una variable. Para poder saber si es verdad o no, hay que darle valores a esa variable. ¿Ok? Otro ejemplo, digamos que el predicado, que depende en este caso de X y de Y, es la afirmación X más Y es igual a 3. Entonces, por ejemplo, P de 1, 2 es verdadera, porque 1 más 2 es 3, mientras que P de 1, 1 es falsa, porque 1 más 1 es 2, no es 3. ¿Ok? Entonces, con respecto a la lógica de predicados que hemos visto, un predicado es una afirmación de la que podemos decir si es verdadera o es falsa. Aquí lo que vamos a tener es una familia de proposiciones, una para cada elección de valores concretos de las variables. ¿Ok? Vale. Si P de X es un predicado, la afirmación para todo X, P de X, es una proposición que indica que cualquier valor de X, y aquí hay un universo de discurso, ¿ok? Hay un universo de discurso, un mismo predicado puede ser verdadero en un universo y ser falso en otro. ¿Ok? Eh, así que hay un universo de discurso aquí también. El U este se llama universo de discurso. Universo de discurso. Entonces, voy a poner un ejemplo. Supongamos aquí P de X es para todo X
en el conjunto C, para todo X en el conjunto C, existe un I en C, tal que X más Y es cero. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, dependiendo del universo de discurso, aquí lo puse C, vamos a ponerlo U, de universo de discurso, vamos a ponerlo U. Entonces, fíjense que si U es el conjunto de los números naturales, P de X es falsa. Pero si U es el conjunto de los números enteros, es cierta. Porque lo que estamos diciendo es que cualquier número tiene un opuesto. Y es el opuesto de X, que sumado con X da cero. ¿Ok? Entonces, los naturales no tienen opuestos. Los naturales no tienen opuestos. Entonces, por eso digo, aquí otro detalle es que hay un universo de discurso donde la afirmación se hace. Bueno, población suena más a probabilidades o a estadística. Es una terminología más usada en estadística. Sí. Aquí más bien se usa el universo de discurso, quizás un poco pensando en el concepto de conjunto universal. Si uno piensa en el conjunto de todos los conjuntos, ya tiene un problema, porque es un concepto paradójico. Pero bueno, podemos, sí, hay una conexión, pero bueno, digamos que en este contexto usaremos más bien el universo de discurso, ¿ok? Más que población. Pero sí, hay conexión cuando metemos estas cosas en términos de probabilidades, pero bueno, ya lo veremos. Vale, entonces, si P de X es un predicado, la afirmación para todo X, P de X, es una proposición que indica que cualquier valor de X verifica P de X. Entonces, fíjense que para todo X, P de X convierte o produce una proposición a partir de un predicado. El símbolo que denota esta relación es la A volteada, porque esto es una A volteada de all, y recibe el nombre de cuantificador universal. En este caso, la afirmación anterior puede expresarse en la notación siguiente: para todo X P de X o para todo X en el universo de discurso P de X. Esta manera de escribirlo hay que tener cuidado porque, como dije antes, aquí mismo hay un ejemplo. Si el predicado es para todo X, eh, vale, de hecho, vamos a ponerlo así. De hecho, vamos a ponerlo así. El predicado sería esto. El predicado sería esto. P de X sería, existe Y en U, tal que X más Y es cero. Bueno, de hecho podría ser entonces dependiendo de dos variables más bien, X e Y. ¿Ok? Existe X en U, tal que X más Y es cero. Y entonces la afirmación correspondiente sería para todo X en U, P de X, donde P de X es esto. ¿Ok? El P de X solo, existe Y en U, tal que X más Y es cero. Bueno, no sabemos si esto es verdadero o es falso, porque la variable X no está lo que se dice cuantificada. La X aquí aparece, pero no hay, lo único que dice es que existe un Y en U. Y esto dependerá de U y dependerá de dónde esté X también. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si U es N, no es verdad, es falso toda esta afirmación. La afirmación es esta. Esta es la afirmación. Para todo X en U, P de XY. Donde el P de XY es, existe Y en U, tal que X más Y es cero. ¿Ok? Eso sería falso. Porque no todos los naturales, de hecho ningún natural tiene un opuesto. ¿Ok? Pero si U es Z, esto es verdad porque cualquier número entero tiene un opuesto. ¿De acuerdo? Vale, entonces,
salvo que el contexto lo deje clarísimo, es mejor indicar cuál es el universo de discurso. A veces por abreviar notación se obvia poner para todo X en U y se escribe solamente esto. Pero hay que tener cuidado porque ya sabemos que dependiendo del universo de discurso, pues podemos tener una cosa que es verdad o que no lo es. En la cuantificación universal pueden utilizarse tantas variables como se necesite. Esto es una cuestión de convención. Por ejemplo, para expresar para todo X e Y, P de X, Y, puede utilizarse indistintamente para todo X, para todo Y, P de X, Y, o simplemente un para todo solamente, para todo X, Y, P de X, Y. Significan exactamente lo mismo. ¿Okay? Una afirmación universalmente cuantificada es verdadera cuando P se cumple. Es el universo del discurso. Sí, en algún sentido es el dominio donde estamos haciendo las afirmaciones. El este es que pertenece, ¿ok? El este es que pertenece, ¿de acuerdo? Esto es que pertenece. Para todo X en U es un conjunto, ¿ok? U aquí es un conjunto, eh, U aquí es un conjunto, ¿de acuerdo? U es un conjunto. Y bueno, se llama universo de discurso porque, por ejemplo, si estamos pensando en términos de números, exactamente. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. No, el universo suele ser, por eso el nombre de universo. El universo suele ser el contexto macro donde estamos hablando. ¿Ok? El universo es uno solo y podemos tener cualquier cantidad de variables haciendo referencia a elementos de ese conjunto, digamos, referencial, vamos a decirlo así. ¿Ok? El universo es uno solo. El universo de discurso es un solo conjunto. Vale, entonces, una afirmación universalmente cuantificada es verdadera cuando P se cumple para todos los valores cuantificados. Fíjense que lo que estamos diciendo aquí es en palabras lo que se entiende por cuantificar universalmente. Para todo X, P de X, ¿qué significa eso? Es una proposición que indica que cualquier valor de X en U verifica P de X. Bueno, aquí está en palabras lo que estamos dando en la definición. Una afirmación universalmente cuantificada significa cuando tenemos esta expresión para todo X en U, P de X. Una afirmación universalmente cuantificada es verdadera cuando P se cumple para todos los valores cuantificados. ¿Y cuáles son los valores cuantificados? Pues los elementos de nuestro universo de discurso. ¿Ok? En caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? Que exista uno. Con que exista solo uno, para el que no se cumpla, la afirmación es falsa. ¿Ok? La afirmación es falsa si con que uno solo exista que no, para el que no se cumpla. Vale. Transcribamos formalmente las siguientes afirmaciones. El cuadrado de todo número real es mayor o igual que cero. Entonces, miren, aquí está el universo de discurso, es R. El cuadrado de todo número real, o el cuadrado de cualquier número real. Para todo X en R, X cuadrado es mayor o igual que cero. Esto es verdad. Esta afirmación puede expresarse en general de la forma para todo X P de X, donde U es R y P de X es X cuadrado mayor o igual que cero. Oh, ya está. Aquí está la escritura. Todo par de números enteros verifica que su suma es positiva. Bueno, para todo x y enteros, x más y es mayor que cero. Esto no es verdad. Esto no es cierto. Por ejemplo, si cogemos x igual a cero y igual a cero, esto da cero, no es mayor que cero. Por ejemplo, en este caso puede expresarse como para todo x y p de x. ¿Okay? ¿Cuál es el predicado de dos variables? Pues este. X más y mayor o igual que cero. Y con el universo de discurso, los números enteros. ¿Ok? Vale. Ok. El otro cuantificador, hemos dicho que la lógica de primer orden o la lógica de predicados que introduce en relación a la lógica proposicional. Bueno, introduce variables y cuantificadores. Ya vimos el cuantificador universal, ahora vamos al cuantificador existencial.
Si P de X es un predicado, la afirmación existe un X tal que P de X es una proposición que indica la existencia de algún valor de X en el universo de discurso verificando P de X. El símbolo que denota esta relación es la E volteada de existe y recibe el nombre de cuantificador existencial. En este caso, la afirmación anterior puede expresarse de esta forma. Existe X tal que, podemos leer el dos puntitos como tal que, existe X tal que P de X. O existe X en U tal que P de X. ¿Ok? Por supuesto, esta es más corta, pero esta es completamente específica en dónde estamos, cuál es nuestro universo de discurso. En la cuantificación existencial pueden utilizarse, como en el caso de la cuantificación universal, tantas variables como se necesite. Por ejemplo, para expresar existe X e Y tal que P de X y puede utilizarse dos veces el símbolo de existe o simplemente se usa una sola vez y significa exactamente lo mismo. Aquí estamos diciendo que existe X y que existe Y tal que P de X y. Una afirmación existencialmente cuantificada es verdadera cuando P se cumple para algún valor cuantificado. Es decir, cuando en efecto hay algún elemento de U, de nuestro universo de discurso, que cumple, que satisface el predicado. ¿Ok? Es decir, que cambiando ese valor por la X, resulta que es cierto. ¿Ok? En caso contrario, inexistencia de valores que la cumplan es falsa. ¿Cómo sería? De hecho, se puede, ahorita vamos a ver que se puede poner cuando es falsa la afirmación existe X tal que P de X. Bueno, sería falsa cuando para todo X no se cumple P de X. O sea, hay una conexión entre la existencia y el cuantificador existencial y el cuantificador universal, especialmente en la negación. Transcribamos formalmente la siguiente afirmación. Existe un valor real cuyo cuadrado es igual a -1. Existe un valor real, fíjense, un valor real cuyo cuadrado es igual a -1. Esto es falso, pero si cambiamos nuestro universo de discurso por el de los números complejos, existe X en los complejos, tal que X cuadrado es -1, esto es verdad. ¿Ok? X igual a Y, de hecho X igual a más o menos Y, esto es verdad. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo lo del universo de discurso, porque cambiamos el universo de discurso, ya no es cierto. O, o es cierto, dependiendo de lo que estemos. Esta afirmación puede expresarse en general de la forma existe X tal que P de X. ¿Vale? Y el P de X es esto de aquí. ¿De acuerdo? Existe un par de números enteros tales que su suma es igual a 10. Podemos poner dos veces el símbolo de existe o una sola vez más cómodo, más breve. El universo es Z. Existe un par de enteros tal que X más Y es igual a 10. En este caso, otra vez, tiene la estructura esta, donde P de X y es exactamente esto. X más Y igual a 10, es el predicado. El universo es Z, ¿de acuerdo? Vale, los dos tipos de cuantificadores pueden combinarse de cualquier forma, sin embargo, el orden en que aparecen es crucial, no conmutan. ¿Ok? Es decir, cuando estemos traduciendo, si queremos traducir eh, una afirmación lógica, un predicado, una afirmación cuantificada, hay que tener cuidado en qué orden nos ponemos. Veamos este ejemplo. Para todo X en N, existe Y en N tal que Y es mayor que X. Esto es la escritura en símbolos de para todo número natural existe otro número natural tal que este último es mayor que el primero. ¿Ok? Para todo número natural existe otro natural tal que este último es mayor que el primero. ¿Qué pasa si intercambiamos los cuantificadores? Existe Y natural, tal que para todo X natural, Y es mayor que X. Esto es verdad, pero esto es falso. ¿Ok? No existe un número natural más grande que todos los demás. Los naturales van creciendo indefinidamente. ¿De acuerdo? O sea, aquí se han cambiado los dos cuantificadores y podríamos haber escrito esto usando la misma notación de arriba. Existe un X natural tal existe un X natural tal que
para todo i natural, x es mayor que y. ¿Ok? Entonces, esto no es verdad. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el orden. Esto no es conmutativo. Vale. Si tenemos dos afirmaciones lógicas, ¿qué es una afirmación lógica? Bueno, ahora será una afirmación que involucra predicados. ¿Ok? Diremos que A implica lógicamente B, o sea que vamos ahora otra vez a tener estas conexiones entre las afirmaciones lógicas, así como las teníamos eh, vale, la lógica de predicados permite trabajar con expresiones más complejas. Este es el detalle. La lógica de predicados permite trabajar con expresiones más complejas. Y de hecho no nos quedamos con la lógica de predicados. Ya vamos a ver que incluso utilizando lógica de predicados para crear algoritmos que generen hipótesis, por ejemplo, en programación lógica inductiva, nos vamos a quedar cortos porque hay situaciones en las que hará falta meter probabilidades también. Entonces, desde el punto de vista de la IA, estamos en el camino vale, empezamos con lógica proposicional, donde las afirmaciones son verdaderas o son falsas. Ahora metemos variables y cuantificadores. Eso enriquece todavía más nuestra, digamos, estructura lógica, pero bueno, hay que seguir caminando porque después habrá que meter probabilidades también. Entonces, la idea va a ser modelar situaciones más complicadas. ¿Ok? Vale, entonces, muy bien. Exactamente, exactamente. Esto se trabaja con Prolog. Correcto. Vale, perfecto. Entonces, dos afirmaciones lógicas, vamos a entender por afirmaciones lógicas, afirmaciones que involucran predicados. Vamos a decir que A implica lógicamente B y lo denotaremos así. Fíjense que ya no lo estamos denotando, ya no lo estamos denotando así, donde P y Q eran proposiciones, porque ahora A y B involucran predicados y entonces aquí estamos enfatizando eso, ¿no? Pero este símbolo sería el equivalente, sería el correspondiente, corresponde a este, corresponde al implica de antes. La lectura es la misma. Eh, Diremos que A implica lógicamente B. Fíjense que se usa la misma palabra, pero como ahora estamos hablando de afirmaciones lógicas, que significa que involucran predicados, entonces ya no usamos más el símbolo este, sino que ahora usamos este para enfatizar eso. Si se cumple que B es verdadera siempre que A lo sea. Vamos a poner ejemplo. Sea la afirmación, exactamente, exactamente. El sentido es el mismo, es para implica, solo que ahora los objetos involucrados no son proposiciones, sino afirmaciones que involucran predicados. ¿Ok? ¿Qué significa que involucran predicados? Pues que involucran variables, cuantificadores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si A es la afirmación X es mayor que 4 y B la afirmación X es mayor que 3, fíjense que son de hecho dos predicados, X mayor que 4, X mayor que 3. Entonces, A implica lógicamente B, ¿vale? Si X es mayor que 4, si X es mayor que 4, entonces X es más grande que 3. Vale, por supuesto que esto depende del universo de discurso donde estemos trabajando, porque para decir que X es mayor que 4, ¿cuándo X es mayor que 4? X tiene que ser un número, ¿ok? Y de hecho no puede ser, el universo de discurso no puede ser los números complejos, ¿de acuerdo? Bueno, no, incluso podría ser los números complejos, pero en realidad la afirmación solo sería válida para los números reales, en realidad. ¿Ok? X mayor que 4 implica X mayor que 3. Ya que si un número es mayor que 4, también es mayor que 3. Pero al revés no es verdad. O sea que estas dos cosas no son equivalentes. El equivalente es como el sí, solo sí, este que teníamos, que aquí ya no lo vamos a representar así, sino que lo representaremos con las tres rayitas. Ya lo vamos a decir en la lámina siguiente. Puesto que, por ejemplo, si X es igual a 4, que es un número más grande que 3,
4 no es mayor que 4. ¿Ok? Otra historia fuese que en lugar de A tuviésemos X mayor o igual que 4. ¿Ok? Y B la misma, X mayor que 3. Entonces, dependiendo del universo de discurso, podría ocurrir que B implicase A. Por ejemplo, si el universo de discurso, los números naturales, entonces X mayor que 4, mayor que 3, es lo mismo que decir que X es mayor o igual que 4. Esto es si estamos aquí. ¿Ok? Si estamos aquí. Pero si el universo de discursos, los números reales, entonces podríamos tener un X más grande que 3. De hecho, tenemos todos los números entre 3 y 4 que no satisfacen cualquier número. 3,5 no satisface. Sí, no sé si se los he subido ya a la web, lo reviso, pero sí, hay ejercicios resueltos y haremos algunas de estas cosas en la práctica también. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ok. Definición. Lo que decía antes con respecto a la equivalencia, que sería como la doble implicación. Una manera de pillar estas cosas es haciendo la analogía con las proposiciones. El sí, solo sí de las proposiciones, ahora aquí se convierte en la equivalencia de afirmaciones lógicas. Las proposiciones, como hemos dicho, son afirmaciones que directamente podemos decir son ciertas o no lo son. Mientras que las afirmaciones lógicas involucran predicados y entonces dependerá de si las variables están cuantizadas o no están cuantizadas, ¿ok? Para decir si son verdaderas o no. Involucran predicados, pero el equivalente o lo que corresponde al sí, solo sí, a la doble implicación, va a ser exactamente entre afirmaciones lógicas, es la doble, la equivalencia lógica que se representa así, ya no con la doble flecha, ¿ok? Pero la idea es la misma, solo que ahora A y B involucran predicados. Pero si A y B son dos afirmaciones lógicas, diremos que A es equivalente lógicamente a B, lo vamos a denotar así, si A implica lógicamente B y B implica lógicamente A. O sea que es la misma idea, solo que ahora estamos cambiando las proposiciones P y Q por afirmaciones lógicas, que quiere decir que involucran predicados. ¿Ok? Sea la afirmación X igual a Y B la afirmación X menos Y igual a 0. Entonces A es equivalente a B. Aquí está tácito que el universo de discurso, ¿ok? ¿Cuál es el universo de discurso aquí? ¿Qué universo podemos tener aquí para decir que estas dos afirmaciones son equivalentes? Fíjense que la igualdad está definida para cualquier par de objetos, sean números o no. Podemos decir que dos cosas son iguales o dos objetos son iguales y tenemos la idea de la igualdad. Si estamos nombrando un mismo objeto de dos nombres, lo llamamos por un lado X y por otro lado lo llamamos Y. Y podemos tener esta noción, aunque esto no sean números. ¿Ok? Sin embargo, B es una afirmación que requiere aquí la resta. X menos Y igual a 0. Entonces, ¿qué universo de discurso podemos tener aquí? Bueno, incluso podríamos tener los complejos, los naturales, cualquier conjunto numérico. ¿Ok? Incluso los complejos, porque hay una resta de complejos. Esto sería verdad. Sea la afirmación para todo X P de X y B la afirmación existe X tal que P de X. Entonces A no es equivalente a B. ¿Ok? Sin embargo, A sí que implica B. Porque si se cumple P para todo X, entonces existirá un X tal que se cumple P de X. Pero incluso esto hay que tener cuidado. Incluso aquí hay que tener cuidado. La afirmación uno es correcta. Sí, esto es cierto, pero con un universo de discurso numérico, por ejemplo. ¿Ok? Con un universo de discurso numérico. Aquí estoy haciendo otra vez el énfasis en la importancia del universo de discurso. Está esto escrito de manera abreviada, pero para que realmente esto sea equivalente, aquí podemos estar hablando de un contexto completamente general,
pero aquí necesitamos restar y que nos dé cero. Necesitamos darle un sentido a esta operación y a este simbolito. Bueno, la manera más fácil es pensar que estamos hablando de resta de dos números, ¿de acuerdo? Pero la igualdad la podemos tener para números y objetos que no son números. Es decir, no podemos restar esos objetos y no le podemos dar un sentido al cero. Aquí lo pensamos de la manera, digamos, así como se nos presenta. Bueno, estamos hablando de resta y el número cero. Vale, entonces estamos hablando de números. ¿Ok? En ese contexto, para un universo como este, esto es verdad. ¿Ok? Esto es cierto, está tácito que el universo es un conjunto numérico. Aquí también podríamos hablar de matices, porque estamos pensando que el universo no es vacío. El universo podría ser un conjunto, podría ser vacío. Y entonces para todo x p de x, y la afirmación es válida vacuamente. Entonces en realidad no existe ningún p tal que se cumpla p de x. Esto puede pasar también. Pero bueno, estamos tomando esto de la manera, digamos, más intuitiva posible. Bueno, porque si nos ponemos a hilar fino, nos damos cuenta de que hay aquí que hacer más precisiones lógicas. ¿Ok? Pero bueno, si para todo x se cumple p de x, si para todo x se cumple p de x y nuestro universo no es vacío, esa sería la observación aquí, y el universo no es vacío, entonces ciertamente existe algún x, porque ¿qué significa que no es vacío? Que al menos tiene un elemento. Entonces para ese elemento se cumplirá p de x, porque aquí se dice que se cumple para todo x. Sin embargo, al revés no es verdad. Al revés no es cierto. Que exista uno para el que se cumpla no significa que se cumpla para todo, a menos que U sea un conjunto que tiene nada más un elemento. Si U tiene nada más un elemento, el para todo y el existe es la misma historia. Pero si U es diferente del singular de un único elemento, el que exista uno para el que se cumpla la proposición, el predicado, no significa que se va a cumplir para todos los demás. En ese sentido, esto es cierto. ¿De acuerdo? Pero fíjense que hay matices aquí. ¿De acuerdo? Hay matices. Consideremos A, para todo XY, la suma es positiva. Evidentemente, aquí no podríamos hablar, por ejemplo, de U igual a los números complejos. U no puede ser los números complejos. Tiene que ser número, porque estamos hablando de suma, y estamos hablando de mayor que, por eso no puede ser los números complejos, porque tendríamos que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de números complejos y tomamos X igual a Y igual a la unidad imaginaria, diríamos que el doble de i es mayor que cero. Pero resulta que i no es ni positivo ni negativo, porque ser positivo o ser negativo significa estar a la derecha o a la izquierda del cero, sobre la recta real, y no está sobre la recta real. ¿Ok? El i no es ni positivo ni es negativo. Cuando pasamos de los reales a los complejos, el orden de los reales no se extiende a los complejos. ¿Ok? En el caso de la... Jorge, ¿tienes pregunta? Profe, yo veo ese diferente, yo lo veo para todo X, Y X más Y. Y en el otro es, No, bueno, aquí sería el cuantificador está cuantificando x e y, y esto sería la proposición P de x y. Entonces, esto tiene la forma para todo x y, P de x y. ¿De acuerdo? La proposición pero es que sería, al otro lado, pero es que al otro lado está el producto X punto Y, claro. entonces, Entonces, aquí tenemos otra proposición que sería Q de x y. ¿De acuerdo? Entonces, lo que digo es que en términos del universo de discurso, aquí, aunque podríamos pensar a primera vista, bueno, tiene que ser un conjunto numérico donde estamos tomando de x e y. No puede ser cualquier conjunto numérico, no puede ser de los números complejos, porque los complejos no siguen el orden de los números reales. ¿Ok? Ahí, los complejos no están ordenados según el orden de los reales. Entonces, misma historia aquí. Ahora, si ponemos aquí que el universo es los números reales, habría que ver si es verdad ahora. Habría que ver si esto es verdad o no es verdad. ¿Ok? por eso, profe, pero ahí está, no, eso
no se va a cumplir porque en una está haciendo una suma y en el otro está haciendo un producto. Claro, ahora depende la veracidad de esto, dependerá de la afirmación concreta que hace cada predicado. ¿De acuerdo? Pero evaluándolos por separado, el universo de discurso tendría que ser un conjunto numérico para poder sumar y comparar para tener un orden, o multiplicar y tener un orden, mirándolos por separado. Por supuesto que después podríamos concluir que, vale, no son equivalentes porque una cosa no implica la otra. Por ejemplo, si para todos A implica B, si X más Y es mayor que cero, entonces el producto es menor que cero. No, pero no en dónde. Para todo X y en dónde. Bueno, hemos dicho, por ejemplo, que el U tiene que ser algo con quizás R. Vale. ¿La suma de dos números reales es siempre positiva? No. Esto es falso siempre. ¿Ok? Pues así que a lo mejor, vale, no R. Pongamos entonces los números naturales. Tampoco puede ser los números naturales porque entonces aquí después tenemos el producto menor que cero. Vale. Los números enteros no se va a cumplir. O sea que esto no se cumple para ninguno de los conjuntos numéricos que tenemos. ¿Ok? Esto no se cumple. Cuando esto es cierto, esto tampoco, esto no es, cuando A no implica B, cuando A no implica B, si siendo A cierta no se cumple B. Bueno, sí que podemos poner aquí un ejemplo donde A es cierta y que no se cumpla B. Por ejemplo, si ponemos X e Y naturales, la suma de dos naturales es natural, o incluso positivos. Si X e Y son números positivos, reales positivos, la suma es positiva, que significa exactamente esto. Sin embargo, el producto de números positivos es positivo, no negativo. Entonces esto no se cumple. ¿Ok? Y al revés, si se cumple B, ¿cómo puede cumplirse B? B se puede cumplir B se puede cumplir en algún caso, que el producto de dos números sea menor estricto que cero. Siempre. Claro, pero fíjense que dice para todo X y. Entonces, si le damos valores concretos a X e Y, sí que se puede, si uno de los dos es negativo, el producto va a ser negativo y si el otro no es cero. Si tienen signos distintos, el producto va a ser, pero aquí dice para toda elección de X y de Y. En particular, si estamos hablando de números reales, podríamos agarrar X igual a Y y entonces tener el cuadrado de X menor que cero. ¿Ok? Cuadrado de X menor que cero. Vale. Lo que sí que podríamos hacer es tomar aquí un universo diferente. Pero bueno, ya esto estamos aquí. Para B podemos tomar como universo y sería un universo diferente. Tomar como universo el conjunto I por R. Es decir, los números imaginarios puros. Y entonces el producto de dos imaginarios puros tampoco lo cumpliría. Bueno, con R positivo. Y entonces, a ver, vale, vale. Si hacemos, por ejemplo, 2i por 3i, esto va a dar -6. Es verdad, no estamos en un trozo de los números complejos donde podemos comparar porque el producto es un número real y los números reales están ordenados. Se puede multiplicar, vale, o sea que un contexto sería este. Un contexto sería este, pero si ponemos ese contexto en B, ciertamente para todo xy de la forma un número real positivo por y, el producto es negativo, pero cuando lo sumamos ni siquiera lo vamos a poder comparar porque 2i más 3i es 5i y ya ahí eso no es un número imaginario puro, ahí no hay orden, ahí no podemos afirmar esto. Entonces sería falso, pero bueno, esto ya estamos aquí buscando los contextos y tal. Lo que estamos diciendo es una muestra de cómo puede enriquecerse o si quiere complicarse nuestra lógica cuando introducimos variables y cuantificadores. Eso es un poco lo que estamos diciendo.
Y además, no solamente hemos introducido variables y cuantificadores, sino que hace falta también, hace falta un universo de discurso. En el caso 3, en los enteros, el producto de dos enteros no siempre es negativo. Si los dos enteros tienen el mismo signo, el producto va a dar positivo. El problema es que aquí dice para todo xy. O sea, el universo que agarremos tiene que cumplirse que cualquier par de números que agarremos, su producto tiene que ser negativo. Si agarramos los enteros, el producto de dos enteros negativos es positivo, el producto de dos enteros positivos es negativo, es positivo. Así que no sé, a menos que tengan signos diferentes, esto no se cumple. Pero, ¿cuál universo agarramos entonces dentro de los enteros para que esto se cumple? Porque tiene que cumplirse para todo xy. Por eso ponía que si escribimos el universo como un número real positivo por i, cuyo cuadrado es -1, entonces 2i por 3i da -6. Ahí sí que va a ser negativo siempre si 2 y 3 son, si los coeficientes que le pongamos son positivos. Ahí sí que va a ser negativo siempre. En ese universo sí que se cumple b, pero no se cumple a, porque cuando lo sumamos nos da un número complejo no real que no se puede comparar con cero. ¿Ok? El número 5i no es ni mayor que cero ni menor que cero, ni es igual a cero. Aquí no vale esa, en los complejos no hay orden. Sin embargo, si nos quedamos con la recta real o con la recta vertical, ahí sí que podríamos ordenarlos, ¿ok? Pero no hay un orden extendido a todos los complejos. Entonces, bueno, lo que podemos ver aquí es que hay una riqueza hay una riqueza, aumentamos la complejidad y también la riqueza de las cosas que podemos decir. Propiedades. Se cumplen las siguientes relaciones. Para todo x, p de x o q de x, bueno, podemos escribirlo al revés. Lo que está a la derecha implica lo que está a la izquierda. Para todo x se cumple p de x o para todo x se cumple q de x. Es lo mismo que se puede reescribir así. Esto es lo mismo que decir, bueno, no es lo mismo. Implica que para todo x se cumple una de las dos. ¿Ok? Si para todo x se cumple p de x o para todo x se cumple q de x, entonces para todo x se va a cumplir una de las dos. ¿Ok? La segunda propiedad establece una equivalencia. Si existe x tal que se cumple P o se cumple Q, eso es equivalente a decir que existe x tal que se cumple P o existe x tal que se cumple Q. O sea que la equivalencia nos permite escribir esto de cualquiera de las dos maneras. ¿Okay? Otra propiedad, para todo x se cumple P de x y Q de x. Esto es equivalente a que para todo x, porque para todo x se cumplen las dos, es lo que dice aquí. Se cumple una y se cumple la otra. Entonces, para todo x se cumple P y para todo x se cumple Q. ¿Ok? Que exista x tal que se cumpla P y se cumpla Q, eso implica que existe x tal que se cumple P y existe x tal que se cumpla Q. Pero no es equivalente a decir que, fíjense que aquí el x es el mismo. ¿Ok? El x para el que se cumple el y este que está aquí es el mismo. Existe x tal que se cumplen las dos cosas simultáneamente. Vale, supongamos lo de la derecha. Si existe x tal que se cumple p y existe x tal que se cumple q, ¿podríamos afirmar que existe un x para que se cumplan las dos simultáneamente? No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Eh, vale, y podríamos poner un ejemplo de esto. ¿Por qué esta afirmación no es equivalente? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué esto no implica lo otro? Pensemos en un ejemplo. ¿Por qué esto no implica esto? Pensemos en un par de, bueno, de hecho creo que tenemos aquí tenemos un par de ejemplos. Sí, cambia el sentido de la implicación. Aquí cambia el sentido de la implicación. Lo que estoy diciendo es que, ¿por qué no podemos sustituir esto por un equivalente? Si se cumpliese lo otro también, serían equivalentes en realidad. ¿Ok? Creo que tenemos un ejemplo. Consideremos la afirmación todo número natural es par
o bien impar. Todo número natural es par o bien impar. Esto es verdad, porque los números naturales se clasifican en pares e impares, lo cual puede transcribirse como para todo x natural, P de x o Q de x, donde P es par, Q impar. Vale. Sin embargo, la afirmación para todo x natural, P de x, o para todo x natural, Q de x, y aquí estamos cambiando la historia, porque entonces estaríamos diciendo que todo número natural es par o todo número natural es impar. Entonces eso no es verdad. ¿Ok? Fíjense entonces que no podemos, esto es un ejemplo de por qué no se cumple esta implicación. Esto no es lo mismo que esto. O sea, aquí no podemos tampoco cambiar esto por una equivalencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo este ejemplo. Todo número natural o bien es par o bien es impar. Pero si metemos el para todo dentro de el o, resulta que estaríamos diciendo que todo número natural es par o todo número natural es impar. Y eso es mentira. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de por qué aquí no se puede poner una equivalencia. Vale. Otro ejemplo, sea el conjunto del 1 al 5 y la afirmación existe algún número en A que es múltiplo de 2 y de 3 simultáneamente. Esto es falso. No hay ningún, aquí el primer múltiplo 2 simultáneo es 6 y no está aquí. Esto puede leerse como existe X en A, tal que pasa esto y pasa esto. P de X es múltiplo de 2 y Q es múltiplo de 3. Sin embargo, la afirmación existe X en A tal que P de X y existe X en A tal que Q de X, que lo que nos estaría diciendo es que existe un X que es múltiplo de 2, existe un X que es múltiplo de 3 en A. Este es nuestro universo de discurso. Aquí A es nuestro universo de discurso. Es verdad, existe un múltiplo de 2 en A y existe un múltiplo de 3, pero no hay un múltiplo simultáneamente de 2 y de 3. Este ejemplo está justificando por qué aquí no se puede poner la implicación en la otra dirección. ¿Ok? Este es un ejemplo que justifica la no equivalencia de 4. Vale, leyes de Morgan generalizadas. Bueno, si A entonces Q, si A entonces B es lo mismo que A implica B. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Son dos maneras de decir la misma cosa. Si A, y yo pongo entonces así, entonces B, esto es exactamente lo mismo que decir A implica B. Es lo mismo. ¿Ok? Son dos formas de decir lo mismo. Si A entonces B, es lo mismo que decir que A implica B. Vale, leyes de Morgan generalizadas. La negación del para todo es equivalente a decir que existe si no para todo X se cumple P de X, quiere decir que existe al menos uno. Existe algún X tal que no se cumple P de X. ¿Ok? Si no se cumple para todos, hay alguno que no cumple el predicado. La negación de que existe algún X tal que P de X significa que para todo X no se cumple P de X. ¿Ok? Si decimos existe X tal que P de X, pero eso se niega, entonces no existe. No existe ningún P tal que se cumpla, tal que no existe ningún X tal que se cumpla P. Pero si no existe ningún X tal que se cumpla P, quiere decir que no se cumple P para ningún X, o lo que es lo mismo, para todo X no se cumple P. Para todo X, P de X es lo mismo que decir que no existe la doble negación. ¿Ok? No existe X tal que no se cumpla P de X. Existe P tal que P de X, es lo mismo que decir que no para todo X, no P de X. ¿Ok? Son, bueno, leyes de Morgan generalizadas. Vale. De hecho, hemos usado esta para una cosa un poco pedante, y es decir que cuando un conjunto no está contenido en otro. Esto es sí, solo sí, existe X en A
tal que X no está en B. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que decir, usando esta notación, esto es lo equivalente, aunque no hemos usado la notación esta de equivalencia, esto es lo mismo que decir que, eh, bueno, ¿quién es P de X? P de X es, X pertenece, P de X sería, X pertenece a B. ¿Ok? Vale, entonces no para todo X, no para todo X, y el universo aquí es A, X pertenece a B. Pero bueno, la verdad es que, claro, si vamos a programar una máquina, necesitamos tener toda esta broma súper clara, dependiendo de lo que queramos hacer, pero por eso vimos teoría de conjunto primero, porque razonamos en el lenguaje natural, o sea, a un nivel, digamos, a un alto nivel, razonamos más bien con ideas no expresadas tan, vamos a decirlo así, áridamente como esta notación lógica. ¿Ok? Sin embargo, eh, bueno, esto lo usamos para probar que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto, porque no podemos negar, porque no podemos exhibir ningún elemento del vacío que no esté en el conjunto dado que queremos. Esto lo hemos usado para decir que el vacío está contenido en X, bueno, en A vamos a poner, o en B si quieren, en B, para todo conjunto B. ¿Por qué? Pues esto es falso. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque sería verdadero si pudiéramos exhibir un elemento del vacío que no estuviera en B, pero el vacío no tiene elemento. Entonces esto no podemos probar que esto se cumple. Si no se cumple, es falso. Y como tiene que cumplirse una de las dos cosas, el vacío está contenido. Esta sería una demostración formal, pero también podríamos argumentar que es una cuestión es cierto por vacuidad. Pero bueno, esto es una expresión para decir que queremos pasar de esta formalidad. Bueno, esto es un ejemplo de lo que decía. Esto simplemente se los dejo para que el que lo quiera mirar, que lo mire, pero no vamos a llegar a este nivel de desarrollo de un ejercicio. ¿Okay? Consideremos el enunciado, no es cierto que todo entero sea simultáneamente par y positivo. No es cierto que todo entero sea simultáneamente par y positivo. El no, aquí está. Y que todo entero para todo X en Z, P de X y Q de X. Bueno, par y positivo. ¿Ok? Par y positivo. Existe X en Z, tal que no se cumple que sea par y positivo. Existe X en Z, entonces estamos aquí aplicando Morgan. Negamos fíjense que ahora esto se parece a lo que hemos hecho con conjuntos. Esto se parece a lo que hemos hecho con conjuntos. La negación en conjuntos la hemos puesto así. El y este para conjuntos sería A intersección B. Y la negación es el complemento. Y entonces una de las leyes de Morgan es que esto es lo mismo que la unión de los complementos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora. ¿Ok? Siendo por tanto el enunciado equivalente, existe algún entero tal que o bien es impar o bien no es positivo. Pero bueno, esto es muy rebuscado este, solo para ilustrar un poco el tipo de cosas que se pueden hacer, pero ya dependerá de hasta dónde necesiten meterse con estas cosas. Tendrán que volver a estudiarlas si hace falta. ¿Ok? Vale, álgebras de Boole, que es una cosa importante que está conectadísima con lo que estamos diciendo. Vale, ¿qué es una álgebra de Boole? Entonces, un poco la idea del señor Boole fue, digamos, algebraizar la lógica, ¿ok? Literalmente poner reglas lógicas, reglas algebraicas para hacer cálculo y saber si un razonamiento es correcto. La definición de álgebra de Boole es la siguiente. Un álgebra de Boole es un conjunto no vacío, vamos a llamarlo B,
con dos elementos distinguidos que los solemos llamar 0 y 1, que no son el número 0 y el número 1, sino que usamos la notación 0-1. Dos operaciones binarias, la conjunción, la disyunción, y una operación unaria que es el complemento. Esto ya tiene un fuerte sabor a teoría de conjunto. Para cualquier par de elementos del álgebra. Tenemos un conjunto B, que va a ser lo que vamos a llamar el álgebra de Boole. Tenemos tres operaciones, un par de operaciones binarias, quiere decir que agarra un par de elementos y asocia a otro elemento del conjunto, la conjunción, la disyunción, y tenemos una operación unaria porque agarra un solo elemento y le asigna otro elemento del conjunto que es el complemento. ¿Vale? ¿Qué propiedades cumplen esas tres operaciones? Bueno, la conjunción y la disyunción son conmutativas, son asociativas y además se cumplen estas otras propiedades. El complemento de 0 es el 1, el complemento del 1 es el 0, P y 0 es 0, y entonces esto se parece muchísimo a, si podemos dar una interpretación en lógica proposicional, por ejemplo. Si estamos hablando de P como una proposición, y más que una proposición, estamos hablando de su valor de verdad, y denotamos por 0 una contradicción, es decir, una proposición que siempre es falsa, la denotamos por 0, y por 1 una proposición que siempre es verdadera, y la negación en el sentido usual de la negación, que le asigna el valor contrario, entonces la negación de 0 es el 1, la negación del 1 es el 0. ¿Ok? Para que sea cierta la conjunción, ambas tendrían que ser ciertas, pero esta siempre es falsa. Entonces esto siempre es falso. El valor de P y 1, como esta siempre es 1, esto va a ser va a ser contingente, dependerá del valor de P. Si P es cierto, es decir, si P vale 1, esto será 1. Si P vale 0, esto será 0. Cuando digo que P vale 1, quiero decir que P es verdadero, o que vale 0, que P es falso. Entonces el valor de esto dependerá del valor de P. Como ambas tienen que ser ciertas, pero P y no P, si una es verdadera, la otra es falsa. Entonces esto siempre es falso. P y P, bueno, como ambas tienen el mismo valor, esto dependerá del valor de P. Si P es verdadero, será verdadero. Si P es falso, entonces lo estoy poniendo ahora en el lenguaje de la lógica proposicional, pero en realidad, fíjense que aquí la definición es que un conjunto B no vacío, un conjunto no vacío, con dos elementos distinguidos y estas tres operaciones que cumplen todas estas propiedades, que por supuesto tienen un tremendo sabor a lo que hemos venido diciendo. Por ejemplo, 8 son las leyes de Morgan. ¿Ok? La 9 es las distributivas. De hecho, aquí están los nombres. Conmutativas, asociativas, absorción. La 4 se llama absorción porque al hacer la conjunción con 0 da 0, al hacer la disyunción con 1 da 1, por eso se llama absorción. La quinta se llama elementos neutros porque justamente devuelve la proposición que no es constante. P y 1 es P, P o 0 es P. ¿De acuerdo? Idempotencia y doble complemento, la 7. Idempotencia P y P es P, doble complemento, la negación de la negación vuelve a dar P, y P o P pues da P. Estas cosas ya las habíamos tocado antes con la lógica proposicional, pero ahora las estamos poniendo como condiciones lo que estamos llamando un álgebra de Boole. Por supuesto, el primer ejemplo de álgebra de Boole es la propia lógica proposicional. Si cambiamos P y Q por sus valores de verdad. ¿Ok? Entendiendo que P y 1 es P, significa que esto es lo mismo, tiene el mismo valor de P. ¿Ok? Definición. Un álgebra de Boole B es un álgebra de conjuntos. Ahora estamos hablando de un concepto. Vamos a conectar álgebras de Boole con álgebra de conjuntos. Un álgebra de Boole es un álgebra de conjuntos si existe un conjunto X tal que B no es otra cosa que un subconjunto de partes de X. No vacía, porque esto lo requiere la definición de álgebra de Boole, donde la conjunción es la intersección, la disyunción es la unión,
Y el complemento es, bueno, el complemento de conjunto. El complemento con respecto al conjunto ambiente, al conjunto cuyas partes estamos considerando. Y por supuesto, tiene que ser esa colección de conjuntos, tiene que ser cerrado bajo las tres operaciones: intersección, unión y complemento. Porque eso es lo que significa que las operaciones sean binarias o una operación unaria. Tiene que devolver un elemento del conjunto. Entonces, estas tres operaciones tienen que ser cerradas. Eso es un álgebra de conjunto. Tenemos un álgebra de Boole de conjunto. El álgebra de Boole de conjunto más chiquita sobre un conjunto omega es el propio omega y el vacío. Ese es el álgebra de Boole más chiquita donde se cumplen las 10 propiedades que tenemos allá. Y la más grande es la propia partes de omega. Esa es la más grande. Entonces cualquier otra está entre estas dos. Cualquier otra álgebra de Boole de conjuntos sobre omega, digamos, está contenida aquí. Está contenida entre estas dos. Esta es la más grande, esta es la más chiquita. Cualquier otra álgebra de Boole de conjuntos, como dice aquí, es un subconjunto de partes de X. Pues está contenido aquí. ¿Ok? Lo mínimo que puede contener es el vacío y el propio omega. Vale. Bueno, aquí hay una observación que permite simplificar un poco lo que acabamos de decir de álgebra de Boole de conjunto, porque tiene que ser cerrado bajo intersección, unión y complemento. Y la observación es que la intersección se puede escribir como el complemento de la unión de los complementos, usando Morgan. De manera que podríamos pedir únicamente que fuera cerrado bajo la unión y complementación. Y hay ahorita haremos la observación simétrica, porque también podríamos escribir la unión de una manera parecida con la intersección. ¿Ok? Entonces, para que una colección no vacía de subconjuntos de X sea un álgebra de Boole, de conjuntos, basta que sea cerrado bajo la unión y el complemento. ¿Ok? Ahora, ¿qué importancia tienen las álgebras de Boole de conjuntos? Álgebra de Boole de conjuntos. ¿Qué importancia tiene esto? Porque toda álgebra de Boole, según el teorema de representación de Stone, toda álgebra de Boole se puede identificarse con una álgebra de Boole de conjunto. En otras palabras, tenemos un álgebra de Boole en el contexto más general posible, resulta que existe un conjunto X, de manera que B es un subconjunto de partes de ese conjunto X, cerrado bajo, y hace falta comprobar dos cosas nada más: complemento de unión o complemento de intersección. ¿Ok? Entonces, toda álgebra de Boole en realidad es una de estas. Es una álgebra de Boole de conjuntos, para algún conjunto. Entonces, si traducimos las propiedades anteriores en términos de las operaciones de un álgebra de Boole de conjunto, que son la unión, la intersección y el complemento de toda la vida, las 10 propiedades anteriores se traducen así. Y volvemos a tener, esto ya es más familiar, volvemos a tener misma descripción conmutativa, asociativa, absorción, etcétera, la ley de Morgan, las 9. Son las leyes de Morgan como las hemos escrito antes, para conjuntos. ¿Ok? Y el chiste de esto es que cualquier álgebra de Boole se puede ver como una álgebra de Boole de conjuntos, o sea, se puede ver de esta manera. ¿Ok? Eh, exacto. Fíjense que, bueno, una nota importante: no se pide que el conjunto sea cerrado bajo la diferencia, porque la diferencia se puede escribir como la intersección de A con el complemento de B. ¿Ok? Entonces, si es cerrado bajo la intersección y es cerrado bajo complemento, también es cerrado bajo diferencia. ¿De acuerdo? Y por esta razón de que la diferencia se puede escribir así, podríamos simplificar, esto ya lo hemos dicho, la primera parte lo hemos dicho, pero la parte interesante es que entonces, si tenemos una colección de subconjuntos de un conjunto X, o de un conjunto omega, si tenemos una colección B, que es una colección de subconjuntos de omega, o de X si quiere, basta con pedir que sea cerrado bajo la intersección y el complemento. Porque la unión se puede escribir de esta manera en términos de complemento e intersección, y la diferencia también se puede escribir en términos de intersección y complemento. Entonces, con que sea cerrado bajo la intersección y el complemento, ya tenemos que automáticamente va a ser cerrado bajo la unión y va a ser cerrado bajo la diferencia. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que acabo de decir antes, que la álgebra de Boole de conjunto más chiquita es esta, nada más incluye el cero, el vacío y el conjunto omega.
Y la más grande sobre omega, para un conjunto no vacío, es parte de omega. ¿Ok? De manera que, digamos, esto le pone una... esto que estamos diciendo de las álgebras de Boole conecta, bueno, pues todo lo que hemos visto hasta ahora de teoría de conjunto y lógica de predicados. Porque fíjense que los conjuntos los hemos definido. ¿Cómo definimos un conjunto por comprensión? ¿Cómo definimos un conjunto por comprensión? Un conjunto por comprensión decimos que A es el conjunto de los X, tales que P de X, donde P de X es precisamente un predicado. Esto es un predicado. Así definimos un conjunto por comprensión. Un conjunto por comprensión. Recuerden que hay otra forma, por ejemplo, si A fuese el conjunto de las vocales, A, E, I o U, pues aquí lo estamos determinando por extensión. Aquí lo estamos dando por extensión. Extensión. Pero esto no siempre se puede hacer, porque si tiene demasiados elementos, aunque sea un conjunto finito, esto no es práctico. Pero podríamos el mismo conjunto decir, vale, este es el conjunto de las X, tal es que X es una vocal. Y entonces, este es nuestro P de X. Este es nuestro predicado. ¿De acuerdo? O sea que hemos estado usando la noción de predicado y de variables ya en teoría de conjuntos. ¿Ok? Dimos teoría de conjunto primero para familiarizarnos un poco con la parte más de alto nivel, lenguaje de alto nivel. Y bueno, por supuesto, la máquina tendríamos que hablarle en términos bueno, álgebras de Boole y todas estas cosas de álgebra de lógica de predicado. Una aplicación importantísima de las álgebras de Boole, además de que nos está sirviendo de cohesión de lo que hemos visto de lógica de predicados y teoría de conjuntos, es que cuando definimos probabilidades, la definición formal requiere hablar de un espacio de probabilidad, donde tenemos el espacio muestral. Por ejemplo, lanzamos un dado y todos los resultados posibles de lanzar el dado son los elementos de omega. 1, 2, 3 hasta el 6. Un dado de toda la vida con 6 caras, miramos la cara que sale mirando hacia arriba, ese es el resultado elemental. Tenemos una probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que de cualquiera de las caras es un sexto, pero además aparece el concepto de álgebra de Boole para identificar el espacio de eventos. Resulta que el espacio de eventos o de sucesos es un álgebra de Boole de sus conjuntos de omega. Esta es una cosa importante. Esto es un álgebra de Boole de sus conjuntos de omega. Eso lo vamos a ver después y por supuesto la medida de probabilidad cumple estas propiedades. Entonces, ¿qué nos quedamos de esta lámina? Que las álgebras de Boole también se usan en teoría de probabilidades. ¿Ok? Cosa que veremos un poquito más adelante. Vale. Otra cosa importante de toda esta, de las álgebras de Boole, es que podemos diseñar circuitos eléctricos o electrónicos para que simulen todas estas conexiones lógicas, todas estas operaciones lógicas. Entonces, una primera cosa que recordamos es que la implicación es equivalente a no P más Q, o lo que es lo mismo, no P y Q. La única forma en que P implica Q sea falsa es que siendo verdadera P, Q no lo sea. Entonces, bueno, esto es equivalente a esto. Y la doble implicación, la moraleja de lo que estoy poniendo aquí es que se puede escribir la implicación, que era otro conector, y la doble implicación en términos de la conjunción y la negación. Y aquí en términos de, vale, la conjunción de estas dos cosas, que es lo mismo que esto. O sea que No, al profe, final lo que... arriba es ¿Sí? disyunción, le da suma. La disyunción, eso es correcto. La conjunción es esta. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Esta es la disyunción.
Entonces, lo que estamos diciendo es que se pueden escribir estas conexiones en términos de sumas, productos y complementos o negación. En términos de conjunto serían intersección, unión y complemento. Podríamos pensarlo así también. Vale, de manera que esto se simplifica de esta forma. Toda la idea es mostrar que entonces el caso de la lógica proposicional es también un caso especial de álgebras de Boole, donde tenemos los elementos son las proposiciones y concretamente sus valores de verdad, y las tres operaciones, la disyunción, la conjunción y el complemento. Las mismas tres operaciones que hemos dicho que satisface o que debe cumplir o que debe tener un álgebra de Boole. ¿Ok? Vale, una función booleana es una aplicación que va del espacio de nuestros dos valores de verdad, 0 si es falso, 1 si es verdadero, pero eh, podemos tener varias copias de este conjunto y que toma algún valor de verdad. Esto es para simular, por ejemplo, si tenemos varias proposiciones, cada una de ellas puede ser verdadera, puede ser falsa, entonces por eso aparece el n este aquí. O sea, vamos a traducir lo mismo que teníamos antes como una fórmula lógica. Por ejemplo, teníamos pongámosle aquí phi, una fórmula lógica y teníamos aquí un montón de proposiciones que podían ser verdaderas o falsas o dependiendo de su valor de verdad, esto tenía un valor de verdad. Bueno, como ahora estamos pensando en las proposiciones en términos de sus valores de verdad, que son 0 o 1, es decir, falso o verdadero, esto lo podemos traducir ahora, lo podemos pensar como una función booleana. ¿Ok? Lo podemos pensar como una función booleana. Y entonces, ¿qué es una función booleana? Es una aplicación que va de Bn, que es el producto cartesiano de B con B con B n veces, en el propio B, ¿ok? Donde tenemos una copia de B por cada proposición que estamos considerando. Estamos pensando ahora en pasar de una fórmula proposicional a una función booleana. La idea es implementar esto literalmente con circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, vamos a denotar con Fn el conjunto formado por todas las funciones booleanas. De esto es una función o aplicación. Recuerda que aplicación o función es la misma cosa. Entonces, por ejemplo, esto es la función identidad. Miren, aquí está la negación. Esto es la negación. Esto es la disyunción, la conjunción. Y entonces, si escribimos como hemos puesto antes, miren, esto también podríamos ponerlo como una función booleana. Ahí está. Ahora, cualquier función que va de b a la n, dependiendo del número de variables, tenemos una b para cada variable. ¿Ok? Y esto nos arroja un valor de 0 o 1. ¿De acuerdo? Y entonces ahora viene la traducción de estas cosas en términos de circuitos eléctricos. Y bueno, pasa por el concepto de puerta lógica. Una puerta lógica es un operador que transforma una o dos valores de entrada binario, x y, en un valor binario de salida en función de x y de y. Entonces ahora vamos a tener en otra terminología esto de puerta lógica, no es otra historia que lo mismo que teníamos hasta ahora. ¿Ok? El OR, el AND, el XOR, el NOT, el NOR, bueno, hay varias puertas lógicas, hay 8. Entonces, ¿qué es el OR? Cuando el OR es verdadero, fíjense que es la misma historia de antes, si al menos uno de los dos es verdadero, aquí verdadero significa que toma el valor 1, entonces esto va a tomar el valor 1. Y lo vamos a representar con este símbolo. Y en términos de la función booleana, ahora lo tenemos escrito de esta manera. Si estamos reescribiendo, digamos, lógica proposicional ahora en términos de una función y pensando en un componente literalmente electrónico que va a encender o a apagar o que va a dejar pasar o no un voltaje. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esto nos va a permitir, aquí está, por ejemplo, vale, aquí está apagado. Si alguno de los dos está conectado, esto está encendido. Este es el OR. Si alguno de los dos está conectado, hay paso de corriente y es el OR. Esto no es un dibujo simplemente sugestivo, sino que la idea es traducir en términos de circuitos todos estos cálculos lógicos utilizando precisamente puertas lógicas.
El AND es el mismo I, que es verdadero únicamente cuando las dos entradas son verdaderas. Lo podemos pensar cero en apagado, uno encendido. O si quieres, cero pasa, no pasa corriente, uno pasa corriente. Y lo representamos así y tenemos nuestra función booleana de esta forma. Entonces ahora sería un circuito en serie. De manera que sí, la única forma de que se encienda es que los dos estén, las dos puertas estén cerradas, estén conectadas, porque si no, no hay paso de corriente. Entonces, de esa manera podemos traducir nuestro I en un circuito, literalmente en un circuito electrónico. Tiene que ser una conexión en serie y si la única forma que se encienda la bombilla es. Claro, después la idea es cómo darle a la máquina esta información con transistores y todo lo demás que ya se escapa del curso, pero por ahí va la historia. Y bueno, tenemos otras puertas lógicas como el XOR, que ahora es verdadero únicamente cuando solo una de las dos variables es verdadera. ¿Ok? Cuando X es verdadera o cuando Y es verdadera. El OR sin el X es verdadero cuando al menos una de las dos. Vale, tiene esta representación, se puede calcular así. El NOT, que es la negación de siempre, este es su símbolo como función booleana. El NOR, que ahora es verdadero únicamente cuando ambos son falsos. En esta representación se calcula de esta forma en términos. Fíjense que ahora todas las operaciones que estamos usando para expresar las operaciones lógicas son la negación, la conjunción y la disyunción. Estamos usando esas tres nada más. ¿Ok? Porque estamos en el fondo hablando de un álgebra de Boole. El álgebra de Boole que contiene únicamente al 0 y al 1. Estamos pensando ahora en términos de incluso un circuito, si pasa o no pasa corriente. El 0 no pasa corriente, el 1 pasa corriente. ¿Ok? Entonces, la idea es traducir todo esto literalmente en un circuito electrónico que nos permita materializar todas estas operaciones lógicas. Como dije en el ordenador, esto se hace con transistores. Y hoy en día, pues casi que hay transistores de 3 átomos, una cosa así toda loca. Hay millones y millones de transistores, por eso calcula tan rápido. El NAND va a ser falso únicamente, el no and es falso únicamente cuando las dos son verdaderas. Otra puerta lógica y otra, el XNOR, ahí se puede ver cuando es verdadero, pues únicamente cuando o ambas son falsas o ambas son verdaderas. Otra puerta lógica. El chiste de todo esto entonces es que esto está aquí, es un circuito lógico, pero que se puede recrear con cables literalmente y simular las entradas con encendido apagado y dar al final una respuesta de encendido o apagado. Entonces la idea es traducir en circuitos electrónicos las operaciones lógicas estas de la lógica binaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que si damos estas tres variables con estos símbolos, que claro, habría que aprenderse que este es el NOT, este no me acuerdo cuál es, bueno, habría que aprenderse los simbolitos de esto, pero es escribir la misma en términos de circuitos lógicos para traducirlo en un circuito electrónico, ¿de acuerdo? Y la función sería esta. Estamos todo el tiempo en el reino de funciones booleanas, de manera que estamos calculando con puros ceros y unos, encendido, apagado, y podemos hacer estas operaciones físicamente hablando en un circuito electrónico. ¿Ok? Esto es una cosa importante, por supuesto. Aquí no hemos hablado de transistores, pero los transistores son los que permiten hacer todo esto de una manera con circuitos muy complicados, pero con cálculos muy rápidos. Por eso un ordenador puede sacar estas cuentas, aunque estemos hablando únicamente de ceros y unos, puede sacar unas cuentas muy rápidas porque pues hay una potencia de cálculo escondida ahí en el concepto de transistor, que es un dispositivo físico, ¿no? Vale, otra cosa de la que vamos a hablar eh, y que vamos a terminar la semana que viene, hoy estamos aquí, no, el jueves, y empezaremos con álgebra más formalmente, es la de redes neuronales. Y para una red neuronal es importante el concepto de grafo. Y como veremos inmediatamente,
concepto de grafo en realidad tiene dos partes importantes, que son estas dos, un conjunto de vértices, que en el caso de nuestras redes neuronales van a ser las neuronas, los vértices serán las neuronas, y las aristas, que será, nos dirá qué neuronas están conectadas. ¿Ok? Aquí hay una formalización con la función gamma, pero es eso, una formalización. Si a nosotros nos interesase el segmento que une un vértice con otro, entonces ahí sí que tendría sentido hablar de las aristas de esta otra manera. Pero como en realidad lo que nos interesa es saber cuáles neuronas están conectadas, eso lo podemos especificar simplemente dando el par de neuronas, o sea, identificando la arista E1 con este conjunto que está aquí directamente. Eso nos va a permitir quitar esta función gamma y simplificar un poco la notación. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La idea es un conjunto de vértices, un conjunto de aristas. Aquí tenemos toda una, con la función gamma, que la aplicación de incidencia y tal, pero nosotros no vamos a meter con esto. Vamos a simplificarlo inmediatamente porque además nuestro grafo es dirigido. Nuestro grafo va a ser dirigido, que significa, por ejemplo, si estamos hablando de neuronas, que la neurona 2 le pasa información a la 3 y la 3 a la 4, por ejemplo, y la 2 también le pasa a la 4. Entonces vamos a ponerle flechas encima de las aristas estas, que las vamos además a identificar con el par de vértices que conectan o el par de neuronas que conectan, y ya está. Y no vamos a estar interesados en el segmento como tal que está dibujado aquí. Además, en nuestro sistema de redes no vamos a tener algo como esto, donde una neurona está conectada consigo misma. ¿De acuerdo? Si lo pensamos en términos de redes neuronales, entonces el concepto es mucho más, se simplifica. Esto es un grafo importantísimo que está en el origen de la teoría de grafos, que si quiere puede buscarlo en Wikipedia. Es el problema de los puentes de Königsberg, que lo resolvió Leonhard Euler. Bueno, no lo explicaré ahora, pero aquí tenemos 4 regiones de tierra y cada una de las aristas representa un puente. Y entonces tenemos 7 puentes y bueno, el problema era si había una manera de recorrer las 4 regiones de tierra pasando por cada puente una única vez. Ese era el problema. Ahí está el origen de la teoría de grafos. Pero como dije, en nuestro caso las redes neuronales van a ser grafos dirigidos en donde vamos a poder prescindir de la gamma esta, porque esto que está aquí, que son las aristas, lo vamos a poder ver directamente como un subconjunto de el producto cartesiano de V con V. Es decir, vamos a pensar en una arista directamente, la arista 1, la vamos a identificar por el sitio 1, el vértice 1 con el vértice 2, lo vamos a identificar con esto. Y ya está. Y no vamos a pensar en el segmento que une la... Ya, listo. Así que vamos a prescindir de esto. Dirigido significa que la conexión, si lo quieren ver en términos de neurona, la neurona 1 le pasa información a la neurona 2, pero no al revés. Entonces la dirección, hay una dirección de flujo de información, si quieren, en términos concretísimos de lo que nos interesa a nosotros aquí en IA. Esta conexión va en esta dirección, no hay flujo en las dos. El otro, como este, podemos pasar de un vértice al otro en cualquiera de las dos direcciones. Este es un grafo no dirigido, esto representa un puente, o incluso puede haber ciudades, carreteras y carreteras de dos sentidos. Pero bueno, en nuestro caso, una red neuronal va a constar de un grafo dirigido y además un grafo simple, no va a tener bucles, no va a tener... Aquí, por ejemplo, este es un grafo dirigido, ¿eh? Este tiene la flecha indicando en qué dirección, si quieren, fluye la información. Lo pensamos como neurona, pues de la neurona 1 fluye a la 3 y también fluye a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Hay una dirección de flujo. O si lo quieren pensar en ciudades, estas son carreteras que indican la dirección. Podemos ir de V1 a V2 y de V2 a V3, pero no podemos regresar a V2. De V4 no podemos ir a las demás. ¿Ok? Esto, como dije, es una cosa más formal, pero a nosotros no nos interesa el segmento como tal, sino que está conectado V3 con V4. Entonces, la arista E4, en vez de pensarla como una cosa distinta a esto, lo vamos a pensar exactamente así, como el par V3, V4, para decir que hay una conexión que va de V3 a V4. Esto es en nuestro caso concreto, ¿vale? La teoría de grafos se puede estudiar en un contexto mucho más genérico, pero
Vale, un grafo simple es un grafo que cumple dos restricciones adicionales. No hay aristas diferentes que unan el mismo par de vértices, ¿ok? Y no hay bucles, no hay una arista que una un vértice consigo mismo. Entonces, en adelante y por comodidad, en caso de trabajar con grafos simples, omitiremos la existencia de la aplicación gamma, lo que estaba diciendo, que nos vamos a quedar únicamente con el concepto, con el concepto más simplificado. Vamos a ponerlo así. Concepto simplificado va a ser vértices y aristas. Y ya está. Y las aristas las vamos a considerar como un subconjunto de V cruz V. Listo. ¿Ok? Y entonces un grafo conexo si para cada par de vértices diferentes existe algún camino. ¿Y qué es un camino? Una asociación de aristas adyacentes. Por ejemplo, existe un camino del 1 a 5. Bueno, sí, podemos irnos, por ejemplo, por aquí, podemos irnos por aquí, incluso por aquí y después por aquí. Eso es un camino. Estas aristas son adyacentes. Aristas adyacentes son que comparten un vértice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dejé un grafo de 5 vértices dado por estas aristas. Cuando ponemos no con pares ordenados, sino con conjuntos, quiere decir que no está dirigido. Así que podríamos ir del vértice 1 al 2 o del 2 al 1, es lo mismo. ¿Ok? Recuerda que como conjunto esto es lo mismo que esto. Como conjunto esto es lo mismo que esto. Este no está dirigido porque no tiene flecha encima de las aristas. ¿Ok? Y es conexo porque podemos ir de cualquier vértice a cualquier otro. ¿De acuerdo? Si pusiésemos un vértice por aquí, 6, este es el vértice 6, ya esto no sería un grafo conexo. No podemos ir, no podemos ir no podemos ni llegar al 6 ni salir del 6. Pero este que hemos puesto sí es un grafo conexo. Se hace un grafo de 5 vértices cuyas aristas son estas. Gráficamente, vale. Fíjense que ahora las aristas son simplemente pares de números, ¿ok? Pares de números. El 1, 2 significa que hay un segmento que une el 1 con el 2, el 1, 3, 1 que une el 1 con el 3, el 2, 3 que une el 2 con el 3, el 4, 5 une el 4, el 5. Esto no es conexo, porque no podemos ir ni del 4 ni del 5 a ninguno de los otros 3. Y viceversa, no podemos ir ni del 1, 2, 3 ni al 4 ni al 5. Nos falta aquí algún puente. ¿Okay? Con una sola arista adicional que pusiéramos, por ejemplo, de 3 a 4 o de 3 a 5, ya tendríamos un grafo conexo. Ahora, lo que decía de la red neuronal, que es el concepto que nos interesa, es un grafo dirigido, ¿ok? Tenemos n vértices, es decir, hay n neuronas, y directamente vamos a pensar las aristas como un subconjunto, como pares ordenados, para hablar del flujo de la información, de manera que si estamos hablando, como hemos puesto los vértices, como son n, los ponemos directamente con los números 1, 2, 3. Entonces, esto significa, si esto es una arista, significa que podemos ir de la neurona 1 a la 2 por aquí, pero no podemos ir de la 2 a la 1 a menos que hubiese este par ordenado n. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto es una red neuronal. Tenemos aquí incluso capas de neuronas. ¿Ok? Aquí hay unas capas ocultas, aquí hay unas capas de salida, y entonces hay información que pasa. Este es un poco, todos estos círculos son las neuronas. ¿Ok? Entonces de esta neurona pasará a esta. Bueno, tenemos todas estas conexiones en las direcciones de las flechas. Vale, pero además de eso, ¿qué tiene una red neuronal? Aparte de tener un grafo dirigido con n vértices y un cierto conjunto de aristas. Y como es dirigido, lo ponemos con pares ordenados. Entonces, cualquier vértice tiene asociado una variable de estado. Esto tendrá un significado en el contexto de redes neuronales. Hay una variable de estado. Cualquier arista tiene asociado un peso. Es un grafo ponderado, además, porque hay un peso. Cualquier vértice tiene asociado un sesgo. Y a cualquier vértice le corresponde una función de activación. Esto tiene que ver ya es con las ideas concretas de cómo y cuándo pasa información de un vértice a otro. ¿Ok? Hay aquí todos estos ingredientes, además del concepto de grafo dirigido. Hay entonces una variable de estado para cada vértice, hay un sesgo para cada vértice, hay una función de activación para cada vértice, y además cada arista tiene lo que se llama un peso. Podríamos pensar esto del peso, digamos, si estuviéramos hablando en vez de neuronas,
y de conexiones entre neuronas estuviéramos hablando de ciudades y carreteras, entonces el peso podría ser mayor o menor distancia entre las ciudades. ¿Okay? La distancia entre las ciudades, por ejemplo. Pero bueno, esto está en el contexto de redes neuronales, que no lo vamos a en realidad estudiar aquí, pero bueno, hay esta es la conexión, ¿no? Grafo dirigido, tenemos, aquí no se ve ningún peso en ninguna historia, pero ahora volvemos a conectar neurona AN y aquí tenemos una función de activación. Esto habrá que estudiarlo donde haya que estudiarlo, pero simplemente lo estamos poniendo para motivar o para ilustrar que esto tiene una aplicación en IA. Por supuesto, estudiar esto requeriría probablemente un curso para solo esto, ¿no? Vale, bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, a pesar de que empezamos un poco tarde porque después lo que vamos a ver es complejidad computacional. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora es que los grafos, que no son más, lo vamos a entender así, como un conjunto de nodos, que en nuestro caso serán neuronas, n neuronas, y unas conexiones entre esas neuronas, como es dirigido, entonces el que sea dirigido significa esto, que el flujo de la información va indicado en la dirección de la flechita. ¿Ok? Y bueno, además pues hay para cada vértice hay estas otras tres variables, una de estado, un sesgo, una función de activación que nos dice cuándo va a pasar información de la neurona, de una neurona a otra en términos de la función de activación. Aquí está escondido la teoría de matrices y de vectores. Esta es otra razón para estudiar álgebra, que lo haremos después. No podemos decir mucho más porque si no, no podemos decir mucho más aquí. Entonces, nos faltaría, con esto vamos a terminar el jueves, la complejidad computacional de un algoritmo, que básicamente tiene que ver con el número de operaciones necesarias para hacer lo que el algoritmo está diseñado para hacer. Y veremos el orden de complejidad de un algoritmo. ¿Ok? Será también calcular las cuenticas y con eso habremos terminado lo que está previsto ver en lógica. En realidad, como se dan cuenta, es mucho más que lógica, porque no abarca lógica proposicional, lógica de predicados, teoría de conjuntos, álgebras de Boole, mencionamos algo de grafos, estudiamos algo de combinatoria, y hemos comentado lo de grafos con motivación de las redes neuronales, pero no podemos entrar en mucho más detalle. Y conectamos ahora lo de las redes neuronales conectamos esto con las matrices. Aquí el WJI es la entrada de una matriz. ¿Ok? Y aquí hay el producto de un vector por una matriz. Pero esto lo vamos a ver después. Esto nos lleva a álgebra lineal. Aquí tenemos una motivación escondida para álgebra lineal. Esto está relacionado con álgebra lineal, que es lo que vamos a ver después. Álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, digamos que estamos poniendo bases matemáticas para entender estas cosas. Pero por supuesto, no vamos a estudiar aquí redes neuronales, no nos da ni el tiempo ni descubrir todo lo que hace falta. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, chicos y chicas, lo dejamos hasta aquí por hoy. Ya esto lo vemos después. Y con esto terminaríamos lo correspondiente a lógica y comenzamos álgebra inmediatamente. Aunque aquí cuando veamos lo de complejidad computacional ya estaremos tocando algunos conceptos de álgebra, porque aquí hablaremos del producto interno, determinantes, producto de matrices, suma de matrices, etcétera, que en realidad para entenderlo mejor habrá que dar aquello después, pero bueno, aquí vamos a contar el número de operaciones necesarias. ¿Ok? Bueno, esto lo dejamos para la próxima clase. Vale, muy bien. Chicos y chicas, pues muchas gracias por vuestra atención. Lo dejamos hasta aquí. Convierto esto en PDF y os lo subo, ¿vale? Que tengáis buenas noches y nos vemos el jueves. Gracias. A vosotros y a vosotras. Muchas gracias a ustedes por vuestra atención.